cuando tuve la idea y dije, bueno, esto es una muy buena opción económica y de enriquecimiento como profesional también para ti, hagámoslo. Yo no tenía ninguna base de idiomas, solamente un poquito de francés y con eso yo llegué pues a desarrollarme en esa conversación. De todos lados encuentras personas acá, pero como dice Carolina, o sea, no es específicamente para países latinoamericanos, cualquier persona de Europa puede venir y para ellos cambian las condiciones de permanecer o no aquí en Luxemburgo. Hola amigos de YouTube, bienvenidos una vez más a mi canal, soy Carolina Escorcio y hoy aprovecho este sol casi veranero para hablarles de una de las preguntas que más me han hecho desde que inicié este canal de YouTube y es ¿cómo puedo trabajar en Luxemburgo solo con nacionalidad de Latinoamérica? Y para eso hoy tengo una invitada. Ella solo se encuentra trabajando en Luxemburgo con su nacionalidad colombiana. Está haciendo uno de los tantos trabajos no cualificados que hay aquí y ella hoy nos va a contar cómo lo consiguió y cómo ha sido su experiencia. ¿Así? Bueno, ya estoy aquí con mi amiga Laura Arias Uribe. Ok. Bueno, ella nos va a contar de qué está trabajando aquí. No les dije en la presentación de qué está trabajando. Cuéntanos un poco. Ok, bueno, mucho gusto. Primeramente, actualmente me encuentro trabajando como au pair. Para los que no conocen el término, au pair es un intercambio o es un trabajo, en el cual puede venir a un país extranjero y hacer un intercambio cultural, vivir en la casa de una familia de acogida y hacer unas horas específicas para cada país al que vayas de trabajo con los niños, actividades como llevarlos al colegio, jugar con ellos, ir al parque, cosas de ese estilo son normalmente tu día a día, ¿no? Es como ser una niñera, ¿no? Ya lo hablamos en Latinoamérica. En Latinoamérica generalmente lo conocemos como niñera, pero aquí hay que hacer una diferencia. Au pair no es lo mismo que niñera o nunu, aquí conocido como ya trabajo específico en Luxemburgo, porque nunu es un trabajo como ya... Como a veces. Tengo mi hijo, mío, te lo dejo para que me lo cuides, exacto. Como antes de una guardería existe la nunu, ¿no? Pero la au pair es más intercambio cultural, son menos horas, están especificadas las edades que tú puedes llegar a hacer como au pair y es más que todo para que tú viajes, conozcas el idioma, hay un acercamiento más cultural que como ya un trabajo específico como nunu. Tú puedes trabajar toda tu vida como nunu, ¿eh? Es distinto. Okay. ¿Tú eres colombiana? Soy colombiana, orgullosamente Samaria. Cuando tú estabas en Colombia, ¿cómo fue que tú decidiste yo quiero trabajar como au pair o incluso por qué escogiste Luxemburgo de tantos países que hay? Bueno, es particular. Primeramente, yo soy ingeniero industrial. Toda mi vida no dije quiero ser au pair, pero recuerdo el primer semestre hubo un acercamiento de, óyeme, si tú estás interesado en hacer de pronto una pausa en tu carrera, ir a hacer este intercambio para personas jóvenes que quieran aprender un nuevo idioma, pues eso me quedó una chispa, ¿sabes? En mi cabeza. Pero fue después de haberme graduado que yo empecé y dije, oye, realmente eso me gustaría ya después de haber cumplido como mi meta como profesional en mi país, empezar a viajar, a conocer otro idioma, porque para nosotros desde Latinoamérica es muy difícil aprender un segundo idioma. Eso no es nada fácil y pues creo que Carolina y yo lo sabemos, estamos en ese proceso de aprendizaje todavía, pero no, la respuesta no sabía inicialmente que quería ser au pair, pero cuando tuve la idea y dije, bueno, esto es una muy buena opción económica y de enriquecimiento como profesional también para ti, hagámoslo. Empecé a buscar la información donde hay muchas opciones en Colombia. Inicialmente, dada mi experiencia, empecé con una agencia, no me funcionó, la verdad no pude llegar aquí a Luxemburgo a través de esa agencia y luego encontré una página que se llama Au Pair World, la puedes buscar en internet y es súper sencilla, es gratuita, solamente haces tu perfil como una hoja de vida normalmente y ahí ingresas tus datos. Yo específicamente no escogí Luxemburgo, yo siento que Luxemburgo me escogió a mí, yo no sabía que era Luxemburgo, un país muy pequeño pero muy rico económicamente también hablando, y la familia me contactó y cuando digo no, yo estaba buscando inicialmente en la agencia Francia, porque es un país. Tú te inscribes y una vez que tú te inscribes quedas como en una lista de las personas que están buscando au pair de todo el mundo. Exacto. Okay. O sea, imagínense, tú tienes LinkedIn o has utilizado alguna vez LinkedIn para trabajos
como profesional, es algo como, yo lo veo como un LinkedIn, la verdad. Es una plataforma donde los padres que quieren una au pair inscriben su perfil también, que quieren cómo es su casa, cómo está, sí, los objetivos o cómo quisiera tener una au pair. Y tú como au pair también haces tu perfil, entonces es una conexión. Ellos te buscan y tú también buscas pues la familia que con tus especificaciones, si quieres el número de niños, si quieres una familia, por los filtros, va buscando. Ah, no, me gustaría una familia solo de un niño, de dos, que hable francés, que hable inglés. Por ejemplo, en este país hablan inglés, francés, alemán. Si tú de ya dominas al alemán, tú puedes buscar solamente familias que hablen con pues, ese idioma. Pero hay de todos los países, Alemania, Francia, España, todo. La familia te contacta y luego ellos te piden una entrevista. Es muy sencillo, les cuento, en esta página yo me inscribí hoy, hice todo mi perfil, cuántos años tengo, mi información básica, la información de qué experiencia tenía, una descripción de ti, ¿verdad? Un CV normal. Luego, al segundo día ya empiezas a recibir mensajes por esa misma aplicación de las familias, o me interesas, y puedes empezar la conversación. Normalmente el flujo que yo he visto que se lleva a cabo sobre esta página es, empiezas a hablar por los mensajes directos, luego acuerdan una primera sesión por Skype o por Zoom, cualquiera de las plataformas, y dependiendo si esa sesión funciona o no, ya empiezas, por ejemplo, en mi caso, primeramente fue con la mamá solamente. Ella le agradé yo, me dijo, bueno, me gustaría continuar conociéndote o que mi marido te conozca. Luego hablé con los dos al mismo tiempo y tuve una tercera sesión muy rápidamente. Me dijeron, no, estamos muy interesadas en ti y queremos que los niños también te conozcan. Con el aprobado de los niños, digo como que ya es el último filtro, ¿sabes? Ellos te aprueban, nosotros te aprobamos, todo está bien. Puedes como ya pasar a temas de papeleo, cómo nos organizamos, que, o sea, ya más técnicamente de cómo organizas tu viaje para venir directamente al país que quieras, en mi caso, Luxemburgo. Ok. Y en el momento de esa entrevista, eso fue en francés, ¿no? Sí, o ya sea, que tú estabas empezando a hacer el curso de francés, qué sé yo, tenías un nivel A1, A2, algo A1, así, imagínense. ¿cómo hiciste y cómo tuviste la voluntad? Porque es que a uno se le dificulta más por teléfono cuando está aprendiendo un idioma por videollamada. Y ver a la Entonces, persona. ¿cómo hiciste para tener la valentía de poder tener la entrevista así en con un francés, con desconocido, un pues, en desconocido. francés? Escúcheme, la primera entrevista fue con la mamá. Fue una cosa súper rara porque ella empezó a hablarme en francés y yo había estudiado hasta cierto nivel A2 de francés, pero había dejado de practicarlo. Cuando yo la empecé a escuchar, yo sabía algunas cosas de lo que ella me decía, pero fue un reto para mí entender y también darme a explicar. Obviamente antes de la entrevista practicaba mucho, que es lo que normalmente me preguntan, cómo te llamas, cuántos años tienes hermanos, o sea, hablar como, hacer como una mini descripción de ti, de tu experiencia, de todas las posibles, uno busca en internet, posibles preguntas o preguntas para offer, bueno, y empezar buena ajá, idea y responderlas antes de la sesión, obviamente. Que te puedan pasar esas preguntas sí o no, o sea, es mucho del azar, ¿verdad? Pero tú vas preparada. La verdad, la persona con la que yo tuve la primera entrevista tenía una base o vaga idea de español y entonces yo hablaba medio francés, español, okay. Pero ella no me respondía en español, o sea, todo fue en francés, sino que yo hablaba un poco español combinado con francés y ella alcanzaba a entenderme y pues ahí dimos ese punto de comunicación. Pero sí, aclaro, la barrera del lenguaje es un punto importante y lo ideal sería que llegáramos a esas sesiones con un buen nivel de, en este caso, por ejemplo, países europeos hablan normalmente inglés. Y si tú quieres aprender ya una tercera lengua a partir del español o el francés en este caso sería lo ideal. Pero por mi caso yo me arriesgué, yo no tenía ninguna base de idiomas, solamente un poquito de francés y con eso yo llegué pues a desarrollarme en esa conversación. Desde que tú te inscribiste en la página hasta que llegaste aquí, ¿cuánto tiempo pasó? Bueno, la primera sesión que tuve con la familia fue el 29 de julio, me acuerdo, porque era el día de mi cumpleaños. Y wow. sí, fue como, yo la verdad, un consejo, no hagan como yo. Las primeras oportunidades que tuve con hablar con esta familia por Skype, no validé otras opciones y o sea, quería ya venir y fue súper rápido, o sea, tuve esa sesión con ellos, me gustó el país, me gustó la familia a simple vista
y solamente duramos, esto te digo, 3 sesiones, a 2 días, a partir del 29, digamos que el 5 de agosto máximo, ya yo estaba confirmada con la familia de que quería venir. Uy, súper rápido. Sí. O sea, yo me escribí como un 6 de julio. El 29 ya concreté con esta familia, digamos. Tuvimos las otras sesiones como 3, 5 días después. Y ya para octubre, amigos, ya yo estaba en Luxemburgo. Octubre. Rápido. Rapidísimo. Rápido. Eso sí, hago la aclaración. Antes de entrar a esta página ya yo venía trabajando con esta agencia que le comenté y tenía muchos de los papeles ya, o sea, yo tenía ya una idea de todos los documentos o había avanzado, por ejemplo, en cursos de conducción, que te buscas mucho por eso, si tú sabes conducir, ya había obviamente dedicado un año a hacer esto, cursos de idioma, lo que ya les comentaba, algunos cursos como primeros auxilios, cosas así. Sí, y eso te iba a preguntar, de los requisitos, fuera de los requisitos comunes, que es la hoja de vida que tú me dijiste que llenaste, fuera de esos requisitos, ¿cuáles son los otros requisitos que son necesarios para poder postularte como au pair? Aquí hago una aclaración, yo voy a hablar desde mi punto de vista en este país, porque es el que conozco, pero hay que buscar la información dependiendo del país, de la familia que te selecciona o que tú seleccionas, porque varía mucho, Carolina. Para mi caso, en Luxemburgo, el primer dato de la edad es que tú tienes que tener entre 18 y 30 años como máximo para postularte, ¿sí? Hay que ¿Hombre o mujer? Hombre o mujer, Okay. no hay problema. Normalmente esta actividad la hacemos más las mujeres, pero yo conozco au pairs, también hombres, y no hay ningún problema con eso. Ya depende de la familia si lo acepta o no, ¿no? Es libremente esa parte. Segundo, no como, o sea, hay que también las especificaciones de lo que quiere la familia. Hay casos donde las personas no saben conducir y hay familias que la pueden escoger, o sea, dentro de los filtros, para gusto los colores, como dice la frase popular. Pero en mi caso, ya yo tenía por el consejo de la anterior agencia que debíamos tener como mínimo cursos de primeros auxilios, como recomendación, porque ellos me lo exigen y entonces yo le empecé a gestionar cursos de primeros auxilios, licencia de conducir. Como en Luxemburgo te exigen sí o sí que tú tengas un diploma de bachiller, o sea, como mínimo, ¿sí? O sea, si tú llegaste hasta la primaria, lamentablemente no se podría, tendrías que haber finalizado mínimo tu escuela primaria y el bachillerato, adjuntar ese diploma. ¿Hace falta algún diploma de au pair? No, la verdad, ellos no fueron exigentes de mandarme experiencia certificada, pero ellos al hablarte en las entrevistas te preguntan, óyeme, pero si tienes algún contacto con niños, la verdad, le digo, si ustedes no están habituados a trabajar con niños, la verdad no lo hagan porque es lindo, los niños son lindos, pero hay personas que no les gustan los niños, entonces ser au pair y que no te gusten los niños y que no hayas tenido algún acercamiento, ya sea como maestra, haciendo alguna actividad como nosotros en Latinoamérica de brindar refuerzos o ciertas actividades como estas que te digan, no, tú tienes un acercamiento a ellos, mejor no inscribirse porque no te lo exigen, pero es mejor, o los padres ven esa actitud, ¿sabes? Porque te preguntan, oye, ¿cómo tú tratas con ellos? ¿Tienes cierta metodología? ¿No lo vas a gritar? ¿Sí? Es bueno tener esa experiencia, no es obligatorio, pero ahí les dejo el consejo. Te exigen también Luxemburgo un certificado de antecedentes penales que obviamente no tengas ningún tema de reporte ante la fiscalía o juzgado, fiscalía o entes de regulación en tu país. Y esto tiene que ser traducciones. Todo, por ejemplo, para mi caso, nosotros hablamos español, y si ellos quieren entender ese documento, documentos como el casier judicial, que le llaman en francés, tienen que estar traducidos oficialmente por traductores oficiales, perdón, para que penales, exacto, para que lo puedan entender pues acá, ¿no? Tu diploma también traducido. Y bueno, el proceso básicamente está en 2 etapas. Antes, cuando estás desde tu país, y cuando tú llegas. Estos papeles, lo que digo, tuve que dárselo a mi familia, porque ¿qué pasó? Yo no presenté aprobación de SEYUR, como se llama, aquí ese documento, en mi país. La mamá de la familia me dijo, aquí es más rápido si tú me das, esa es una opción, llegar a un formulario y hacer un mandato, que es como una autorización de que ella puede gestionar esos papeles por ti. Aquí hay una entidad que se llama la SNJ, y esta entidad se encarga de regular todo el proceso de las familias que se inscriben para buscar au pairs
y analizar, o sea, ellos hacen un estudio, esto no es que tú vas a llegar a una familia desconocida, aquí tienen ya escritas como una base de datos toda la familia, los niños, los papás en que trabajan, toda esa información. Si ellos también tienen antecedentes penales, no te van a llevar a una casa que hayan estado prisioneros o algo así. Entonces, ellos también analizan a la familia y luego te analizan a ti. Por eso necesitan todos estos documentos que yo les digo. Entonces, yo firmé este documento, le envié todos los papeles y ella hizo el proceso de enviarlos a esta organización para que generara una aprobación y con esto yo tenía un permiso y decir, bueno, yo a partir de mi país con este permiso por 3 meses, que es válido, ¿no? Claro, es como la visa para tú poder entrar. Entrar, exactamente. Yo con ese papel yo lo mostraba en el aeropuerto y decía, no, o sea, tú vas a, ¿cómo se llama? Tipo de viaje o por motivo de viaje se llama OPER y la constancia es este papel, esta aprobación de esta organización para poder venir. Y ya como segunda etapa hay un proceso de también hacerte unos exámenes médicos aquí una vez llegas, inscribirte en la comuna, que es como si el lugar donde tú vives, cercano, donde te haces como una registraduría, digamos que por localidades, eso relacionado en Colombia, y hacer una serie de procesos también cuando llegas, hay que terminar ese proceso tú vas a durar, en mi caso duré 1 año, entonces solamente tienes el permiso por 3 meses, cuando llegas aquí empiezas a gestionar ese permiso para que tú puedas estar dices 1 año para trabajar como au pair con esa familia. Okay. O si, como me pasó a mí con otra, pero bueno, esa es otra historia, pero sí, o sea, tienes que en segunda parte gestionar esa instancia de Seyur, finalizar tus datos biométricos ahí, o sea, todo eso lo puedes encontrar en la página de la gobernación, tú buscas gobernación, Luxemburgo, OPER, y ahí te muestran las etapas iniciales desde tu país y cuando ya llegas las etapas que debes cumplir para tener como toda tu estancia con los permisos y la documentación reglamentaria, la verdad. Los documentos que tú te traes de Colombia, eso tiene que ser legalizado y apostillado allá en Colombia. Yo creo que nada más apostillé el registro civil, solamente. Y la traducción de lo que les comento de antecedentes penales. Yo quiero hablar también de lo que representa venir de Latinoamérica para acá, para Europa, sobre todo Luxemburgo. ¿Cómo es trabajar con una familia aquí? Es muy distinto. Uno está, yo antes no había salido de mi casa y vivir en una casa con otra familia es un choque cultural. Mi casa en este preciso momento tengo familia que son de orígenes árabes y también mezclado con personas nativas de Luxemburgo. Entonces son ahí mismo en la casa ya 2 culturas y mi cultura serían 3, ¿no? Entonces es una mezcla de cosas, de organización, o sea, cambia tu rutina de día, ¿no? Entonces, es ser muy consciente de eso. Al principio es un choque, yo estaba como triste, como yo no quería hablar, me sentía como, ¿sabes? El idioma también te dice, ay, no, tú no te puedes llegar a comunicar, cierta parte bloqueada por eso, pero cuando una vez te das cuenta de que, oye, tú viniste aquí para hacer eso, tienes la motivación, tienes las personas que te hablan. Hay una cosa muy linda aquí, que las personas son muy amables, hay muchas culturas y están ya como adaptados a eso. Entonces, yo rápidamente dije, no, hay que cambiar el chip, tenemos que tratar de comunicarnos, pero siempre como la familia también te ingresa a grupos. Aquí hay grupos en WhatsApp, hay grupos en Facebook que hacen actividades. La misma organización que les comentaba, la SNJ, hace eventos. Una vez tú llegas para presentarte también a otros Hopper, ahí conocí también amigas de México, de muchos países que llegan al mismo tiempo que tú y tú dices, wow, estamos en la misma situación, compartimos experiencias y la verdad es muy agradable. Entonces, fue chocante, pero no es algo como que, ay, no lo puedas superar. O sea, es como el principio, pero la verdad es muy fácil. El transporte, tú te adaptas a cómo te tienes que transportar, cómo tienes que hablar, pero la verdad no creo que sea como un impedimento el tema cultural. Bueno, ya que estás hablando de las cosas positivas, hablemos de los beneficios. Uno de los beneficios de ser ópera aquí es que llegas a la casa de esa familia, vives en esa casa. Sí, exactamente. Y económicamente percibes algo. Sí, hay un dinero de bolsillo, esto cambia con los años.
O sea, cada año aumentan este dinero, o sí, dinero de bolsillo. Ellos tienen un contrato de un año. Ah, sí, hay que hablar. Para presentar también tienes que tener un contrato, Eso es mínimo. O sea, entre los beneficios está el contrato, de un año, okay. exactamente. Vives en la casa de la familia Vives y consumes. Consumes, ellos te dan alimentación, alimentación, salud. Ellos tienen la obligación de inscribirte a sí, la entidad de salud, tener tu carnet para cualquier emergencia, tú puedas ir al doctor, tienes el dinero de bolsillo y tienes todo lo que, o sea, tu dinero, este de bolsillo que voy a juntar aquí, no sé el valor que está actualmente, la cifra exacta, pero alrededor de los 500 euros para el caso de Luxemburgo. Pero sí, o sea, no tienes ningún otro gasto. Estos son como para, si tú quieres hacer un viaje el fin de semana, hacer cosas con tus amigas, pero nada. Lo cosas, que es alquiler, comida, es exacto, luz, servicios, gastos, básicos, nada. okay, Tú no pagas nada de esa cosa. Ellos tienen que donarte así un cuarto, habilitarte un cuarto. Todo esto también es estudiado por esta entidad que les digo. Y, o sea, todo está accesible. Shampoo, todas las cosas te la dan la familia. Todo, o sea, todo. Yo estoy impresionada, todo. No tienes que gastar en nada. Solamente estar ahí, hacer tu trabajo y pues nada, consumir tu poquito. La verdad no es mucho. En Europa 500 euros es menos del mínimo, ¿ah? Sí, pero, o sea, tú no tienes que gastar nada en la casa. Uno dirá, bueno, 500 euros es poco, pero a uno se le va tanto en alquiler y en servicio que la verdad que viene siendo bastante cuando ya tienes esas cosas pagas. Exactamente. Y el transporte en Luxemburgo es gratuito. Exacto. O sea, tú no gastas ni siquiera en transporte aquí porque tú economizas mucho. El dinero te rinde, pues a mí me rinde y yo dije, no, esto es una opción si tú quieres conocer, sí o sí, que o sea, te da todas las posibilidades, no tienes que pensar, hay un contrato de alquiler, nada de esas cosas. Nosotras estamos estudiando francés, yo incluso la conocí a ella en el instituto, sí, en el Instituto Nacional de Lenguas, y estamos haciendo el nivel B1.1. Yo pago el curso como una alumna regular, pero tú tienes un beneficio por ser au pair, ¿no? Tú eso no no lo habíamos comentado, es súper importante y eso es uno, porque ya está pegando bastante sol. Ese es uno de los puntos, o sea, súper importante de Luxemburgo particularmente, que la familia también te debe pagar el curso de lengua. El que tú escojas no es obligatorio. Aquí como hablan tantos idiomas, tú puedes escoger si quieres alemán, si quieres francés, si quieres inglés, el que tú quieras. Ahora hablemos del viaje como tal. ¿Ellos te pagaron el pasaje o tú cubriste ese gasto? Bueno, aquí a un punto, lo que le digo, las experiencias. En mi caso, la familia no me pagó el viaje. Yo trabajaba y en ese momento empecé a ahorrar y yo me pagué mi vuelo. ¿Pero es obligatorio que te lo paguen? No, no es obligatorio. O sea, son acuerdos, todo esto es lo que le digo, o sea, lo obligatorio es lo que por escrito está, que te den tu dinero de bolsillo, que tú tengas todas las cosas que ya tú necesitas acá, pero muchas familias se reparten, o en este caso, la familia nos repartimos solamente los gastos de documentos, o sea, también te puede ayudar 50% tú o 50% la familia, pero son todos estos acuerdos, la verdad. Ellos ofrecieron también a darme el alojamiento porque mi vuelo tenía una escala y el vuelo era hasta el siguiente día, entonces dijeron, no, mira, y yo no pagué nada de eso, este es el hotel y listo, o sea, ese fue el apoyo que ellos me brindaron y todo el apoyo también de gestión de todos los documentos que tuvieron que pagar para registrarlos acá, también fue por parte de la familia. Entonces, sí, eso sería. Ok, el contrato me dijiste que es por un año. ¿Existe una renovación o te tendrías que ir con otra familia? Bueno, buen punto. En el aspecto de la contratación, mira, tengo compañeras que pueden hasta ser menos de un año, o sea, puedes de entre 3, te digo que un mes no es rentable, pero de 3 a 6 meses, 10 meses, hay gente que hasta ahora en julio, porque son las vacaciones, tienen contrato. En mi caso sí lo tomé todo el año, o sea, 12 meses. ¿Por qué? Porque eso es particular aquí en Luxemburgo. En otros países de pronto tú puedes renovar un año más como au pair, pero aquí la verdad eso sí es una desventaja. Es difícil. No es posible. No es posible. No es posible. Okay. Como au pair solamente puedes restar máximo 12 meses. Si tú quieres, como es mi caso, que continuar en este país, ya tendría que buscar otro tipo de trabajo, otro tipo de
de visado, o sea, pero no sería como au pair. ¿U otra familia? ¿No? No. ¿Como au pair tampoco? No, como au pair no es posible, o sea, el Estado no te renueva tu visado como au pair. Esta posibilidad de hacer intercambio solamente es máximo por un año. Ok, y ya que estabas hablando del contrato, si yo firmé un contrato por un año como au pair, y resulta que a los 3 meses ya no quiero seguir con el contrato, no hay ningún problema a nivel legal que yo quiera cortar el contrato. ¿Cómo queda eso? Bueno, lo que me pasó a mí no es que yo quisiera, pero la familia no quiso seguir. La primera familia con la que llegué aquí a Luxemburgo no quiso seguir contando con mis servicios. Y es posible, o sea, tú puedes cambiar de familia. O sea, si tú no te adaptas o la familia no se adapta a ti, pues tú tienes que hacer un proceso nuevamente de finalizar, hay una sesión que tú tienes que ir a esta entidad SNJ, decir, no, pues yo no me siento conforme, o la familia no se siente conforme conmigo por esto y estos motivos, o sea, se genera un acta, se genera una conciliación si es posible o no, en mi caso no fue posible, y comienzas tú por tu cuenta. La SNJ solamente es como una entidad que te ayuda como a la conciliación, como cuando tú vas a la policía o cosas así, tú llegas allá, planteas el problema, pero tú eres la que gestiona el buscar una nueva familia por cualquier aplicación de las que existan, en este caso por Openworld, por Facebook, por donde tú puedas encontrar a la familia y generar el nuevo vínculo. Y es todo, o sea, generar nuevamente todos tus papeles, tu dossier, como se llama aquí, tu documentación, y adjuntarla a la nueva familia y listo. Empezar tu nuevo contrato por el tiempo que te resta, en mi caso. Bueno, hay algo que yo quiero aclarar. En tu caso, sería por un año que pudieras estar aquí en Europa con esa visa de au pair porque tú eres latina. Exacto. Eso también la varía. persona que tiene nacionalidad europea puede seguir aquí después de finalizar ese contrato. Lo único es que tendría que conseguir otro trabajo. Exacto. Como en mi caso también, o sea, los europeos tienen, o sea, yo hablo específicamente de mi caso como colombiana, no es posible. También el tema de cuando llegas también varías dependiendo de una lista de países que te exigen un tipo de visado especial, también se tienen que revisarlo, o sea, cada caso es particular y por eso les aconsejo que directamente vayan a las páginas de los países de los que son aceptados o quieren su familia, porque varía, o sea, esta información no es como una regla para todos los países en Europa, cambia dependiendo del país y dependiendo tu nacionalidad, o sea, no es lo mismo. A mí me parece una muy buena oportunidad también para las personas que tienen nacionalidad europea, sobre todo los jóvenes que quieren conocer, quieren aprender un idioma o quieren cambiar de país. Gente que se acaba de graduar en el bachillerato, por ejemplo, y quiere tener esa experiencia antes de empezar a estudiar la universidad. Exacto. Incluso más que todo para aprender el idioma y otra cultura. Exacto, sí, aquí tengo compañeras de Italia, o sea, de innumerables países que yo en mi vida había llegado a conocer, o mi profesora de geografía me debía estar, mejor dicho, ¿dónde queda esto? Porque de todos lados encuentras personas acá, pero como dice Carolina, o sea, no es específicamente para países latinoamericanos, cualquier persona de Europa puede venir y para ellos cambian las condiciones de permanecer o no aquí en Luxemburgo, porque son europeos. En mi caso yo sí tengo que tener sí o sí un contrato y empezar ya por aparte otro proceso. Yo quisiera, bueno, les comento, quisiera continuar como niñera, que es algo que le decía parecido pero no lo mismo, y aquí sí tengo que hacer nuevamente un contrato, hacer también otro tipo de documentos que debo presentar, hay un cambio salarial también y todas esas cosas. Para mí en este momento todavía no sé a fondo, tengo que buscar la información, pero sí sé que cambian. ¿Cuál es el horario de trabajo que tienen o cuáles son las horas semanales que exigen legalmente? Y también si puedes hacer horas extras, si es posible. Bueno, todo es posible. En esta vida todo es posible, pero reglamental, o sea... Y más cuando se trata de cuidar niños. Sí, porque los papás y el tiempo y las situaciones, o sea, en la vida cotidiana varía. Pero reglamentalmente como au pair tú tienes la obligación de máximo 25 horas. Pero son acuerdos que tú haces con la familia de si quieres hacer horas extras. Y esto no, la verdad, no está regularizado tanto, pero lo obligatorio son 25 horas. Tú presentas dentro de ese contrato que haces inicialmente, establece con la familia si quieres trabajar una hora, o sea, mi horario, hablando específicamente de mi caso,
son solamente las tardes a partir de 12 o 3 de la tarde, comienza mi horario. Son todas las tardes hasta las 8 de la noche, lunes, martes y miércoles y sábados. Entonces, entre esos días están repartidos mis 25 horas. Pero en mi caso yo hago horas extras y eso es un acuerdo ya, pues, sí que no están regularizados y que tú haces con la familia en dado caso, que ellos te lo demanden o que tú quieras. No estás obligado, la verdad. Obligado solamente 25 horas. Ya de ahí, si tú quieres hacer más, eso ya son acuerdos tuyos y pues es tu tiempo, la verdad. 25 horas con 2 días libres a la semana. Con 2 días libres a la semana, eso sí, obligatorio, tienes que tener 3 tardes libres, o sea, que tú puedas salir 3 tardes, y un día completamente libre, o sea, por ejemplo, digamos en mi caso, domingo, pero eso está regularizado. 3 días, 3 tardes que tú puedas salir y un día libre completo que tengas off. Okay. ¿Cómo es tu día a día como au pair? Bueno, mi día a día, lo que les comentaba ya un poquito, comienza lunes y martes a las 3 de la tarde, buscar a las niñas, coger el carro, buscar a las niñas, regresar. Son 2 niñas y un bebé de 6 meses, 7 meses. Y pues eso, voy, las busco, llegamos a la casa, hacemos un goûter, que es como una meriendita, como le decimos en Colombia. Toman su merienda, en la casa hay un enorme jardín, ellas juegan, vamos a un parque o vamos a la piscina, o sea, es dependiendo de cómo me organice. Y tú le planteas a la familia, no, mira, esta semana yo voy a hacer esto y esto con las niñas. En mi caso yo tengo que estar compartiendo esa información o teniendo retroalimentación de qué pasa en la vida de las niñas con los papás y cómo yo me siento también. Pero básicamente eso, lunes, martes y miércoles buscarlas, dejarlas en la casa o hacer una actividad extra. Le encantan, como son niñas de 2 y 4 años, le encanta mucho hacer actividades lúdicas de papel, recortar, hacer monstruos con... Fuera de la tecnología, Sí, ¿no? fuera de la tecnología. Sí. Que Nada de televisión, no es que vas a poner a los niños a recogerle, bueno, vamos a aprender el televisión. No, amigos, aquí tienes que proponer actividades. Los papás les encanta mucho que las niñas hagan cosas que las mantengan activas, ¿no? Porque tienen mucha energía y tienes que estar como incitándola a que jueguen, que salten, que corran. Entonces, normalmente hacer actividades los martes, por ejemplo, en mi caso, una de las niñas tiene cursos de ballet, también tengo que llevarla a los cursos de ballet, estar ahí con ella hasta que salga, buscar a la otra hermanita, llegar a la casa, después de la mamá prepara su cena, porque son veganos, también eso fue un choque para mí, que coman, y subirlas, cambiarlas, pues sí, ponerle su pijama y todo, subir a su cuarto y leer una pequeña historia y acostar. Ahí termina mi día. Okay. Nada de limpiar, nada de cocinar. No, normalmente en las mañanas la mamá lo único que me pide que le haga el favor es de hacer la cama. Y si ella es algún, ¿sabes? Los niños hacen un desastre de sacar los juguetes, que la casa esté lo máximo posible organizada, o sea, que ella lleve las cosas a su lugar. Ella es muy estricta en ese sentido. Amigos, tienen que ver a su familia si se adaptan o eso. Eso para mí ha sido un choque, ¿verdad? Importante. Pero bueno, ahí me he ido adaptando, pero exactamente, mantener las cosas limpias y organizar a veces, por semana, como 2 veces a la semana, organizar su ropa en su closet y ya está. Eso sería. Pero más hacer aseo como fuerte, así de lavar a mis cosas. Yo hago aseo, pero solamente en mi cuarto. Y esto. ¿Y tu ropa? Y mi ropa, no, sí, yo lavo mi ropa, yo aseo mi baño, tengo un baño, comida, normalmente la mamá la prepara, pero si ella no está en casa, pues yo sé cocinar y yo cocino. Y hay veces que si me quedo con las niñas, calentar algo, normalmente aquí utilizan muchas comidas congeladas, pero yo también sé cocinar y si tengo el espacio, cocino para las niñas, pero no es algo que siempre hagan. ¿Cómo fue el proceso cuando llegaste respecto al idioma? Porque aquí se habla francés, tanto con la familia como con las personas alrededor o para hacer trámites, para hacer cualquier cosa. Yo creo que fue difícil, era muy difícil, o sea, adaptar a tu oído fue un choque para mí cuando yo llegué, o sea, desde el primer momento que tú te bajas o te subes en ese avión, te empiezas a escuchar ya ese segundo idioma y tú dices, wow,
es un cambio. No entiendes nada o tratas de entender el 80% de lo que te habla, o mínimo el 50%. Me desesperaba, yo me sentía mal. Por eso les decía que al principio la adaptación fue difícil, porque yo quería evitar el sentirme así, el sentirme que no entendía las cosas que las personas me hablaban y yo quería responderle, pero yo lo sentía que lo entendía y lo quería responder en español, pero tengo que hablarlo en francés. Entonces, era mucho contigo misma también de, bueno, trata de entender lo posible, las bases de lo que tenías en tu poquito de francés, sacarle el máximo provecho, decirle por favor que te hablaran más despacio, intentarlo que una segunda vez tú dices, bueno, me quiso decir esto, bueno, entendí algo. Ve a la cocina, bueno, yo entendía algo de cocina, algo de la cocina, algo de la cocina. Entonces es jugar con eso, en que estás aprendiendo, la intención es esa, de venir a este país y aprender. Entonces no darte duro, aprender, aprender. Con el paso de los meses empecé ya a saber el hábito. Entonces, por ejemplo, me hacían que escribiera mucho, yo ayudaba en la primera casa a cocinar. Entonces escríbeme la lista o hablábamos por chat también. No, si quieres que haga algo, me lo escribes en el chat, el grupo, y yo entiendo, o por el Google Translator, sí, el Google Traductor, ahí me hablaban y yo entendía. O yo le hablaba a los niños, también me hablaban a veces en alemán en la primera familia, y yo quería entenderlo en español, entonces yo le ponía, dime, dime qué es lo que quieres, porque el niño más pequeño no hablaba francés mucho. Entonces ellos me hablaban en alemán y yo entendía. Entonces es una súper herramienta tener el teléfono a la mano. Ellos me decían, tienes que ir al centro comercial o a comprar algo. Y decía, bueno, ¿cómo le digo? ¿Cómo voy a pagar? Si me pregunta, o sea, tener el vocabulario mínimo de qué es lo que te van a de pronto a preguntar y tú ir preparado para decir, bueno, si me preguntan esto, ya sé a qué se están refiriendo, ¿no? Y preparada. Y nada, y lanzarte, o sea, y si no sabes, pues ahí medio, si también hablas en español, aquí hay mucha gente que habla, que es portuguesa y que te entiende, entonces nunca vas a estar como que súper, o sea, sí puedes estar perdido, pero algo te entiende. Lo bueno de que haya tantos portugueses es que comprenden el español, ajá, eso, o un poquito, si tú sí, y te ayudan bastante. A veces tú estás tratando de hablar en francés, pero obviamente tu acento se te nota, sí, y te hablan y te dicen que buenos días, o sea, te tratan también ellos de hablar en español, o sea, hacen un esfuerzo de decir cualquier cosa en español. Son muy amables las personas aquí, la verdad. Y otra cosa que pasa mucho es que cuando empiezas a hablar en francés y te notan que no hablas bien o te anotan el acento español, y si esa persona habla español, te empiezan a hablar en español o automáticamente te empiezan a hablar en inglés. En inglés. Eso es verdad, eso es verdad, 100%. Imagínense, nosotras ninguna de las dos sabemos inglés. Entonces, eso es... la catástrofe. Sí. Uno no sabe si decirle, bueno, háblame en tu francés. A mí me da demasiada pena. Sí. Decirle, no, tampoco sé inglés. Tampoco sé inglés. Aquí la gente siempre va a suponer de que tú hablas inglés. Sí, eso sí. Siempre. Así que, hack número 2, o sea, siempre, si tú tienes la oportunidad también de aprender inglés, en Europa eso te va a servir siempre, porque las personas en cualquier país que tú vayas te pueden llegar a hablar en inglés. Yo creo que aquí lo más importante es aprender francés e inglés. Sí, en ese punto que estamos. Eso. Incluso aquí hay mucha gente trabajando con solo inglés. Tú tienes 26 años, eres 26. Ingeniero industrial. Sí, ingeniero industrial, graduada. Okay. Ya estaba trabajando, o sea, tengo experiencia trabajando en Colombia. 3 años estuve trabajando, pero bueno, me aventuré a esto y aquí estamos. ¿Y qué es lo que aspiras a futuro? ¿Qué es lo que quieres conseguir? Bueno, en este momento, barrera de idioma siento que es una limitante para mí y tengo que sí o sí, si yo quiero avanzar o escalar en este país o en cualquier país de Europa, excepto España, ¿no? Que es de donde viene nuestra lengua. Pero si quiero, por ejemplo, quedarme acá, que es mi objetivo, porque Luxemburgo me parece un país ideal. Si yo lo pudiera transportar acá, es una cosa que... Sí, la tranquilidad, las oportunidades, la estabilidad económica, es una cosa impresionante. Entonces, terminar, como dice Carolina, nuestro curso de francés, perdón, y después de esto, o alterno, estoy viendo si el otro año, con la misma familia que estoy, me quieren proponer continuar haciendo un nuevo contrato y comenzar también inglés, ¿sí? Porque, por ejemplo, en mi casa el papá también habla inglés y puedo practicar. Hay mucha gente aquí que habla inglés, como lo decía Carolina, o sea, como es lo mínimo que hablen inglés. Entonces, practicarlo
y ya empecé también a investigar qué papeles tengo que presentar para hacer un estudio, una validación de mi diploma y poder, eso sería lo ideal, conseguir trabajo con lo que estudié y empezar a especializarme o hacer, dependiendo de eso, ejercer tu carrera, porque 5 años, amigos, nuestra carrera, desvelándote, tú sabes, todo ese esfuerzo tiene que tener su recompensa, y aquí hay muchas empresas o sea, con el tema financiero de bancos, o sea, este país, para un ingeniero industrial creo que hay muchas oportunidades, y pues yo quiero explorar esa parte. Es muy retante, a veces siento un poco de miedo, eso hay que ser honestos, o sea, da miedo. Sí, porque a veces uno se pregunta cuánto tiempo tardaré en aprender este idioma. Porque aquí te lo aprendes desde que eres niñito, o sea, los niños, tú ves niñitos como yo de 4 años ya saben inglés, alemán y hasta francés. Hablan es posible, 3, 4 idiomas. Y si son papás, son de distintas culturas, portugués, también te hablan en el lenguaje materno de los padres. Bueno, mucha suerte. Muchas gracias por la entrevista. Ay, muchísimas gracias a ti. Hemos llegado al final. Ay, muchas gracias, Carolina, por la invitación, para que ustedes también conozcan un poquito de esta modalidad. Yo creo que Carolina hace un recuento de muchas cosas que pasan en nuestro alrededor en Luxemburgo, y esta parte o mi historia, yo estoy muy agradecida porque me invitaran a su programa. Y nada, espero verlos por acá. Bueno, muchas gracias por haberme acompañado en esta entrevista. Los invito a que se suscriban, como siempre les digo en todos mis videos, a que le den me gusta a mi video, y también me pueden seguir por Instagram como @caroescorcio. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.